Hoy vamos a hablar de Sumeria. Sumeria es donde empezó todo, es el comienzo de todo. Es una frase que se puede atribuir a Samuel Noah Kramer, que escribió un libro, La historia empezó en Sumeria. Y en realidad, muchas cosas empezaron en Sumeria. Como yo les decía en el videíto que hicimos de presentación del taller, del ciclo, nosotros nos vamos a dedicar a las obras que nos gustan. No nos importa tanto la historia del arte como historia. Pero Sumeria tiene un tema extraño y distinto. Es decir, supónganse que, por ejemplo, queremos ver la pintura de Pedro Figari. Tenemos sus obras, tenemos sus dibujos, sus pinturas, sus falsificaciones. Pero ¿qué pasa de una civilización que tuvo un gran arte, pero del cual de la pintura casi no nos queda nada? Es un tema. Entonces digo, bueno, lo obviamos, es una posibilidad. Sin embargo, a través de los dibujos que tienen los frisos, a través de sus esculturas, podemos imaginarnos un montón de cosas. O sea que esta clase va a ser sobre Sumeria, van a ser ligeramente distintas a las que fueron de prehistoria y a las que van a seguir de acá adelante, en las cuales contamos toneladas de imágenes de pintura. Por ejemplo, dentro de poquito vamos a iniciar un ciclo sobre Egipto. Hay montonazos de pinturas en Egipto. Pinturas sobre papiros, pinturas en las paredes, pinturas que han resistido con su brillantez y su luminosidad miles de años. Pero en Sumeria no, por una cuestión de clima, por una cuestión de cómo estaban hechas. Así que vamos a ver algunos elementos de la cultura sumeria y del arte sumerio que en definitiva van a terminar dando la civilización babilónica, y esa civilización babilónica va a terminar en una medida muy importante confluyendo en el mundo judío y por lo tanto en el mundo cristiano. O sea, son las líneas que se arrastran y que llegan hasta nosotros. Los sumerios vivían en un lugar que nosotros ahora lo ubicaríamos en el país de Irak. En aquel momento no llegaba tan al sur, llegaba un poquito más al norte. Pasa que había dos ríos, el Tigris y el Éufrates, que se inundaban y eso arrastra sedimento, y ahora la costa está 100 o 150 kilómetros más al sur de lo que estaba hace 5.000 o 6.000 años. Los sumerios eran un grupo de gente que era distinta de donde llegó. Tenían un idioma distinto que no se puede emparentar con ninguno de los idiomas de esa región, de la gente que había. Y ellos tenían unas ideas respecto a sí mismos que ellos llamaban a sí mismos los cabezas negras, ¿no? Una cosa rara, que en Argentina además tiene una connotación distinta en un sentido local y de cabotaje. El cabecita negra era la gente de las provincias del norte argentino que venían hacia las grandes ciudades de la llanura pampeana. Pero bueno, ellos se llamaban los cabezas negras y genéticamente y tal vez lingüísticamente estaban emparentados con la gente de la civilización del Valle del Indo, que eso es en la India. Pero la cuestión es que esta gente llegó, no se sabe de dónde llegó. El mar hace 8.000 años estaba mucho más bajo y hace 12.000 años estaba muchísimo más bajo. Ahora nosotros sabemos, hace poquito, los geógrafos y geólogos aceptan que hay un continente y le dan un estatus de continente a una gran masa que hay en el Pacífico al norte de Nueva Zelanda, pero una masa gigantesca de tierra que está hundida bajo el mar a muy pocos metros y es una llanura larguísima. Si uno piensa que hace 12.000 años el mar estaba a 120 metros más abajo, a mí no me cuesta nada pensar que en una llanura, en un lugar de un clima benigno, no hubiera habido gente que viviera y que en un momento no podían vivir más ahí porque el mar subió y se fueron a lugares otros. Entonces esta gente llegó con su idioma, pero además llegaban con una carga de conocimientos enorme, con una organización social que inmediatamente empezó a crear ciudades. Estas ciudades empezaron como es muy desértico, empezaron a canalizar los ríos, pero uno dice, bueno, hacías un canalcito.
una pala, qué sé yo, pero son canales de 100 kilómetros. Canales de 100 kilómetros y hechos con embalses, con esclusas. Entonces uno dice, esta gente era sofisticada. Y llegó ahí y empezaron a plantar y empezaron a prosperar. Y cuando esta gente prosperó, empezaron a construir y empezaron a escribir. Y empezaron a escribir, que además se dice que ellos inventaron la escritura, pero en realidad, a medida que se mira para atrás, signos de escritura aparecen en la civilización vinca, en el sureste de Europa, en distintos lugares. Pero digamos que ellos empezaron a escribir mucho. Y empezaron a escribir muchos registros comerciales, con lo cual nos da la pauta de que esta gente se dedicaba al comercio y a la creación de riqueza, ¿no? Es una civilización que escribió, construyó, armó todo tipo de medidas, de pesas, una gran literatura. Y esta gente le empezó a ir muy bien en esas llanuras al lado del Tigris y Éufrates, y empezaron a construir unos templos enormes, gigantescos, como los que podemos ver en esta foto. En esta foto es un templo que está excavado en la ciudad de Ur. Pueden ver por una personita que hay la escala del templo. Y acuérdense que este templo está cachuzo, está todo roto arriba. Debía ser mucho más alto, debía ser mucho más lindo. Era gente que, desde mi punto de vista, vivía y disfrutaba la vida de una manera muy intensa. Cada ciudad, eran pequeñas ciudades con un campito alrededor, y esas ciudades estaban en continuas guerras y problemas con sus ciudades vecinas. Con lo cual, ellos armaban. Observen esto que estamos viendo. Estamos viendo el estandarte que está de Ur. Este estandarte es el estandarte que se usaba cuando había guerra. Lo sacaban, debían hacer una procesión, y acá se ven los soldados marchando, se ven los carros de guerra, se ven los caballos. Se ve hermoso el dibujo de los caballos y se ve los caídos y muertos abajo de los pies de los caballos. Se ven los soldados, que además, fíjense el perfil y la gracia con que están dibujados uno por uno. Fíjense lo raro de los carros de guerra. Los carros de guerra tienen como un sistema de protección para, seguramente, antiflechazo y antilanza, ¿no? Y también está dada la categoría, se ve que hay ayudantes de los soldados que están dibujados chiquititos, son como escuderos, pero también vivían, como se la pasaban comerciando y generando riqueza, también había un estandarte para los tiempos de paz, que lo debían sacar cuando había tiempo de paz, debían hacer una procesión. Estos son más o menos, deben tener un poco más de 2 metros, y está hecho con marfil y lapislázuli. Esto lo encontró Leonard Goulet en la excavación que hizo en Ur, y la esposa de Leonard Goulet, que ahora no me acuerdo el nombre, fue la que lo pudo despacio y con una paciencia infinita armarlo. Fíjense la gracia que le da el lapislázuli, ¿no? Que era una piedra muy preciada, y que hasta que se inventaron las posibilidades técnicas de fabricar azules industriales a partir del siglo XV, XVI, XVII, el lapislázuli era la piedra con la que se hacía azul desde en cualquier parte del mundo. Fíjense cómo están la gente sentada, bebiendo, pasándola bien, está el rey. Fíjense la gracia de esos vestidos, que da la sensación que fueran vestidos hechos de pluma, ¿no? Como un vestido armado con pluma. Se ve gente llevando bolsas, o sea, gente comerciando, llevando productos. Se ven los animales, se ven toros, se ven burros, se ven ovejas, se ven carneros. Se ve un personaje con una lira hermosa, una lira grande, que eso lo vamos a ver un poco más adelante en el próximo video, cuando veamos las hermosas cabezas de toro que tenían las liras que se encontraban en Ur. Ahora estamos viendo un rey que asciende, están sus soldados abajo, hay muertos, se puede ver a un moribundo con un lanzazo en el cuello, se puede ver el movimiento, lo no estático que son estas figuras, los soldados ascendiendo, los caídos. Esto se llama la estela de los buitres.
hacia el este de Sumeria existía una región que era Elam. Elam es donde está ubicado actualmente el Irán. Eran pueblos de montañeses que siempre estaban de alguna u otra manera en guerra con los sumerios. Y bueno, esta estela marca alguna de esas luchas, pero a mí lo que me gustaba de la estela de los buitres, porque así se llama, estela de los buitres, y ahora estamos viendo un pedazo donde precisamente están los buitres abajo, es la enorme plasticidad, el enorme dinamismo, enorme expresividad, sobre todo si lo comparamos con las otras dos culturas importantes que estaban tanto hacia el este como hacia el oeste de Sumeria, que eran las culturas del Valle del Indo y las culturas de Sumeria, y las culturas de Egipto, perdón, que eran mucho más estáticas, las figuras eran mucho más hieráticas. Y bueno, esta era una gente que le importaba la expresividad. Acá tenemos una figurita de una mujer de perfil, en realidad no está de perfil, nosotros la vemos de perfil, la foto. Fíjense lo que es la cara, fíjense la nariz, la boca, los bracitos, está como arrodillada. Era gente que privilegiaba enormemente el sentimiento y dejaba que fuera el sentimiento el que organizara todo, el que organizara la representación. Sus moldes estaban lejísimos de ser lo que eran los moldes de egipcios, ¿no? Miren esta figura, esta diosa con garras de águila que tiene abajo 2 leones y 2 lechuzas. Los sumerios tenían panteones de dioses enormes, pero ellos tenían diferencias porque cada ciudad tenía un dios y cada elemento tenía un dios, y ellos dividían entre los creadores y los dioses administradores. Pero bueno, de esto vamos a hablar en un video más adelante cuando hablemos de Sumeria y del arte sumerio que estaba relacionado con esas figuras tan extrañas. Pero para cerrar esta primera acercamiento a la cultura sumera, les voy a marcar una parejita que se están mirando entre ellos. Ella tiene como una especie de tocado en la cabeza, el hombre tiene también como una especie de vincha. Se miran con amor, no son jóvenes, eso es notorio, no son jóvenes. No son dioses, son personas. En ese sentido, nosotros los sentimos más cercanos como nuestra cultura actual, por lo menos como se vive y se siente en Buenos Aires, ¿no? a lo que eran los sumerios, un pueblo de gente que comerciaba, que el templo y el rey tenían su propio terreno en el cual se cultivaba y tenían sus cosas, pero después se hacía todo tipo de cosas. Había perfumeros, había barqueros, había fabricantes de barcos, fabricantes de armas, fabricantes de ropa, había jueces, había juzgados, había jurisprudencia. Había jurisprudencia, con lo cual había casos que se repetían en tablillas, y tablillas quiere decir que eran gente en un punto parecido a nosotros. Uno puede decir, bueno, es muy arriesgado decir eso, pues son cosas que pasaron hace mucho tiempo, civilizaciones muy lejanas. Pero cuando miramos, por ejemplo, ahora esta figurita, una pareja haciendo el amor. Fíjense la posición del hombre sentado, él le está tomando la cabeza, le está agarrando la cintura, la mujer está inclinada y con el torso inclinado hacia adelante, está de perfil, pero con el torso inclinado. Casi no hay una vertical, son todas diagonales. Hay un horizontal que está marcado por la cabeza y el cuerpo de la mujer y el pelvis del hombre. Y después son todas diagonales. Desde mi punto de vista, es una obra que podría ser extremadamente contemporánea, que es algo que no sucede con la civilización del Valle del Indo o con la civilización egipcia, que uno los entiende notoriamente de otra época, de otro lugar. En cambio, los sumerios los sentimos demasiado cercanos a nosotros, demasiado cercanos, casi como si fueran, como si estuvieran ahí al alcance de nuestra mano. Y para terminar, vemos una pareja
que en este caso no está haciendo el amor, pero se están abrazando. Tampoco son jóvenes, se nota. Y uno es cierto que puede proyectar, ¿no? Proyecta sobre lo que ve. Pero en todo caso, lo que ve es una situación no de dominación, no de sumisión. Ve algo de armonía, ve una cosa muy de armonía, de alegría y de placer. Antes de armar estas clases de Sumeria, esta es la primera, va a haber 3 más, leí un montón de cosas, releí un montón de cosas. De las fuentes que usé a André Parrot, que es un tipo que hizo excavaciones y escribía muy bien, Arno Smukkel, Leonard Gule, y desde luego las fuentes clásicas, ¿no? El Gilgamesh, el Enuma Elish, y los textos traducidos de Samuel Noah Kramer. Pero entre las cosas que encontré un texto de André Malraux, donde habla... Nada, yo sentí que hablaba de Francia y de su momento histórico, no sentí que hablaba de los sumerios. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que sobre estas culturas hay una tentación enorme, a veces, de poner lo que uno quiere en eso. Total, es tan lejano. Borges usa una frase muy rara para referirse a los sumerios. Dice que las cosas de los sumerios provocan el horror que provocan las cosas demasiado viejas. Tal vez nuestra época se ha expandido más. Sabemos que existió Göbekli Tepe, sabemos que todavía todo puede ser mucho más anterior. Entonces, en cierto sentido, ya Sumeria, bueno, tiene 6.000 años, no es tan vieja. 6.000 años son muchas generaciones para atrás. Pero bueno, consideren este pequeño video como una introducción muy somera a las 3 clases que vamos a tener sobre otros aspectos de la cultura sumeria. Que estén bien, no se olviden de suscribirse, no se olviden de poner un like y sobre todo sean buenos, y si van a dibujar y pintar, sean buenos artistas.